Profesor Cerrón, bienvenido a Palabra del Perú. En primer lugar, quisiera agradecerle por concedernos esta entrevista que estábamos buscando hace ya bastante tiempo. Muchísimas gracias. En un libro que usted ha publicado el año pasado, recientemente, que lo tengo aquí, lo quiero mostrar a todos, se llama Las lenguas de los incas, el puquina, el aymara y el quechua. Lo tenemos aquí. Una de las principales preocupaciones de este libro es que existe una especie de vacío de comunicación entre la comunidad de lingüistas y aquellas personas o investigadores que trabajan en el área andina vinculada a las ciencias histórico-sociales. Estamos hablando, por ejemplo, de sociólogos, de antropólogos que hacen descripciones y análisis vinculadas con el Perú incaico, ¿no? Y que muchas veces incurren en algunas imprecisiones precisamente porque hay ciertos postulados de la lingüística que no están tomando en cuenta, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que usted comparta con nosotros cuáles son estas ideas erradas o falacias que todavía están vigentes dentro de esta comunidad de sociólogos, antropólogos, y cuál cree usted que sería una de las más dañinas. Muy bien, más que antropólogos y sociólogos, yo diría con mayor importancia todavía, digamos, debíamos tomar en cuenta a los arqueólogos e historiadores. Arqueólogos e historiadores. Exacto. Es decir, todos aquellos que trabajan en la reconstrucción del pasado prehispánico. Y entonces, aun cuando se hable de interdisciplinariedad en estos últimos tiempos, incluso entre los propios especialistas, digamos, historiadores y arqueólogos, parece que la lingüística no cuenta entre esas disciplinas. Se invoca la interdisciplinariedad, sin embargo, la lingüística está ausente en medio de esas reflexiones. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de concientizar a estos especialistas de la necesidad urgente de tomar en cuenta seriamente, de una vez por todas, la disciplina. Además, no se trata de algo nuevo tampoco, porque si nosotros recordamos los precursores, los que sentaron las bases del estudio del pasado prehispánico, comenzaron por la lengua, ¿no? Entonces esa práctica se ha olvidado. A lo sumo, lo que se viene haciendo en el mundo andino en general es invocar la disciplina, pero tal como ésta se practicaba en el siglo XIX. Por eso en muchos de mis escritos digo yo, ¿no?, que estos señores todavía se han quedado en el siglo XIX en materia de lingüística, como si la lingüística andina no hubiera revolucionado el campo de los estudios lingüísticos desde la década del 60 del siglo pasado. O sea, a partir del trabajo de los lingüistas en la segunda mitad del siglo pasado, sobre todo con el estudio del quechua, del aymara, básicamente, ¿no?, se dio un vuelco tremendo en los estudios de lingüística histórica, ¿no? Y entonces ese conocimiento parece que todavía les es ajeno a estos practicantes de las disciplinas sociales. ¿Qué ideas considera usted que todavía están vigentes entre ellos y que no concuerdan con los últimos estudios lingüísticos? Claro, por ejemplo, comenzando por el quechua mismo, ¿no? Es decir, se sigue pensando que el quechua se originó en el Cusco, que la lengua originaria de los incas fue el quechua, que todo lo que, digamos, se quiere interpretar en relación con el pasado incaico a partir del léxico que se encuentra en los diccionarios, tiene que reflejar ese quechua, que se supone que es originario, que es cusqueño. Y eso realmente es pues algo que ya no se puede sostener a estas alturas, ¿no? Hay como una tendencia a explicarlo todo sobre la base del quechua, ¿sí? Hay lo que se llama el quechuismo primitivo. Y en ese error hemos caído incluso los lingüistas, eso es lo paradójico. ¿En qué sentido? En el sentido de que, si bien es cierto que en la década del 60 del siglo pasado en adelante, los lingüistas entraron a un consenso en el sentido de que el quechua no podía explicarse a partir de una procedencia cusqueña inicial, ¿no? Al hacer estudios sobre algunos aspectos de la civilización incaica, por la lingüística, por la lengua, hemos incurrido en el error de querer interpretarlos a partir de el quechua. Entonces nosotros mismos no nos damos cuenta de que estamos cayendo en ese error, ¿no? Entonces yo creo que ha llegado la hora de tomar conciencia de ese error, superarlo, ¿no es cierto?
Mientras tanto, sin embargo, hemos ido aprendiendo un poco más de la realidad lingüística del pasado andino, ¿no? Es decir, hemos ido aumentando en cuanto a nuestros conocimientos de lingüística histórica, no solo ya del quechua, sino del aymara, y además hemos releído, estamos haciendo el esfuerzo de releer la documentación que nos permita rastrear la presencia de otras lenguas que jugaron un rol muy importante en la historia preincaica, ¿no? Una de estas lenguas es la puquina, por ejemplo, ¿no? Y entonces, gracias a esos estudios, nos damos cuenta que pues, el Cusco inicial no era de habla quechua, obviamente, pero ni siquiera de habla aymara, como se pensaba. Lo que tendemos a sostener ahora es más bien que había una presencia anterior al aymara de la lengua puquina, ¿no? De la lengua puquina, que sería la lengua originaria de los incas. Es la hipótesis que vengo sosteniendo y desarrollando, ¿no? Es decir, tratando de conjugar lo que nos dicen los mitos, lo que nos dicen los arqueólogos, lo que nos dice la lingüística misma, ¿no? Partiendo de la idea de que el aymara no era una lengua nativa del altiplano, menos el quechua, ¿no? Partiendo de esos supuestos, hay que aceptar la presencia previa al aymara de otra lengua. No hay otro candidato sino el puquina, ¿no es cierto? Y entonces esta lengua tiene que asumirse como la lengua más antigua en el altiplano, ¿no? Y que seguramente acompañó al desarrollo de algunas sociedades muy importantes, entre ellas la tiahuanaquense, ¿no? Entonces, partiendo de estos criterios, yo creo que hoy día estamos en condiciones de sostener pues, que los primeros incas, por lo menos, ¿no? Si atendemos a lo que nos dicen los mitos, procedentes del altiplano, ¿no? Adoradores del sol, etc., después de la diáspora que causa, o de la diáspora causada por el derrumbe de Tiahuanaco, marchan hacia el Cusco y están allí, llegan a un territorio de habla aymara, ¿no? Y ahí se aymarizan en el término de 2 o 3 generaciones. La tercera generación ya no hablaba puquina. Es normal, eso lo podemos saber simplemente estudiando, por ejemplo, qué pasó con los migrantes de europeos en Estados Unidos. Que la tercera generación se pierde la lengua, se mantiene un léxico, quizás una fórmula, alguna frase especial, eso es todo lo que queda después de la tercera generación, ¿no? Sobre todo cuando no hay retroalimentación, que es lo que seguramente pasó en aquella época. Entonces, lo que ocurre es pues que entonces, cuando comenzamos a analizar el léxico institucional incaico, nombres propios, nombres de instituciones, ¿no? Propias del incario, el léxico de la religión, etc., nos damos con que esos nombres no pueden explicarse ni por el aymara ni por el quechua. Estos nombres a los que usted se refiere, ¿dónde los encontramos? En los documentos. En los comentarios, por ejemplo, de Garcilaso. No solo ahí, sino desde las primeras documentaciones, digamos en las crónicas, están allí, ¿no? Y sobreviven en la toponimia actual, ¿no? Entonces la cosa es estudiar detenidamente todo ese corpus, pero para eso, por supuesto, hay que manejar criterios lingüísticos y filológicos, ¿cierto? Porque la interpretación es muy importante, sobre todo cuando se hace, digamos, siguiendo los principios de la lingüística y los de la crítica textual, ¿no es cierto? Por eso hay que tener mucho cuidado en el manejo de esas fuentes, ¿no? Y cuando uno hace un estudio muy cuidadoso de estas fuentes, cuando uno relee estas fuentes, uno va encontrando pues que muchos de estos términos que decía, ¿no? Si no se pueden explicar por el quechua ni por el aymara, tendrían que explicarse por una tercera entidad idiomática, y yo creo que hay suficiente evidencia, que además va en aumento, que nos permite interpretar toda esa nomenclatura a partir del puquina. Ahora, ha habido algunos casos que han llamado mucho la atención. Estoy recordando, por ejemplo, el término panaca, que fue motivo además de un artículo publicado justamente en este volumen que tenemos acá, Estudios sobre lenguas andinas y amazónicas, que es una compilación en homenaje justamente a usted, de el investigador francés César Itier, ¿no? Y bueno, ahí se señala precisamente, ese es un caso paradigmático de lo que usted está diciendo, ¿no? De cómo es que ciertos especialistas, ¿no? Historiadores, arqueólogos, etcétera, en este caso fue Luis Valcárcel, ¿no? El que señaló que la palabra panaca
significaba linaje, ¿no? Y eso corresponde a una mala interpretación precisamente porque él estaba considerando que era una palabra quechua, ¿no? Claro, a partir de pana, hermana, etcétera, ¿no es cierto? Una especie de sistema matrilineal, ¿no? No solamente de Valcárcel, bueno, él es el iniciador, pero después los historiadores posteriores casi unánimemente han ido manejando ese concepto. De hecho, se sigue utilizando, tomándolo, ¿no?, como quechua, ¿no? Sin embargo, pues ya Itier creo que lo ha demostrado suficientemente en ese artículo, y más todavía en un último debate sostenido con el profesor Rousseau y demás en uno de los últimos boletines publicados por la Biblioteca Nacional, en donde se demuestra claramente cómo la palabra no puede ser, pues, de origen quechua, en primer lugar, y en segundo lugar, el significado que se le atribuye destruye totalmente, está reñido completamente con la glosa que se desprende de los pocos pasajes en los cuales encontramos citada la palabra. Lo que no dice Itier, pero que yo estoy seguro que estaría de acuerdo conmigo, es que esa palabra tiene raíz puquina, pero gramática aymara, ¿no? Es decir, paña, pana, en puquina significa descender, bajar, ¿no es cierto? Y el sufijo ka del aymara, que indica justamente movimiento hacia abajo, ¿no? Entonces el término significa descendencia, o sea, linaje, ¿no? En buena cuenta. Nada que ver entonces con la palabra pana en quechua. Y así como en este caso, en muchos otros, estamos pues ante palabras realmente puquinas y no quechuas. Podemos dar cientos de ejemplos, como la palabra, por ejemplo, el nombre de la plaza principal del Cusco, ¿no? El Jaucaipata, de que tanto nos hablan los cronistas, incluyendo a Garcilaso, etc. No tiene nada que ver con Jauca, contento, en absoluto, ni con Guerrero, Aucapata, en absoluto. Todo estos significados son el resultado de interpretaciones a partir del quechua, ¿no? Y ya sabemos que la palabra era de origen puquina. Bertonio trae la raíz sauca, jauca, que significa grande, y entonces Jaucapata significa simplemente plaza grande, ¿no? Pero la palabra jauca no es ni aymara ni quechua, es puquina, ¿no? Y así vamos encontrando muchos otros casos. En algunos, si tenemos un poquito más de suerte, los términos están en Jerónimo de Doré, que es la única documentación que tenemos para el puquina. En otros casos está en el cayaguaya, que es la lengua que sabemos que era la lengua materna de los cayaguayas actuales, ¿no? Y en la toponimia, están allí, ¿no? Entonces yo creo que esto es un proceso de recuperación de la lengua, ¿no? Paciente, pero yo creo que muy prometedor, con ciertas limitaciones, ¿no? No es lo mismo, pues, trabajar con una lengua pobremente documentada, ¿no es cierto? Y además una lengua muerta, ¿no? Entonces hay que hacer un esfuerzo doble. Pero en todo este esfuerzo de rescate del puquina, hay que manejarse muy bien con el conocimiento que tenemos de las otras lenguas con las cuales el puquina coexistió. Entonces, ignorar, esas relaciones que guardaban estas lenguas entre sí, pues es un absurdo, ¿no? Y nos lleva a interpretaciones totalmente erradas, ¿no? Sí, ahora de hecho estoy recordando que en este artículo de Panaca que estábamos comentando de Itier, él no afirma categóricamente que sea una palabra puquina, pero recuerdo que dice que es la opción más viable, ¿no? Es una lengua tentadora, ¿no? Claro, de una lengua que no es el quechua ni el aymara. Que no es el quechua y el aymara. Si a esto le agregamos ese dato, que está allí, ¿no? En Orea, afortunadamente, ¿ah? Y además, Domingo Santo Tomás, que la recoge como paña, ¿ah? Pañaca, y no como panaca. Y la raíz era paña en puquina. Entonces, con todo eso, yo creo que simplemente estamos corroborando, ¿no es cierto?, esta hipótesis. Bueno, entonces, en relación con lo que acabo de decir, yo creo que resumiendo, podemos decir que a estas alturas ya resulta metodológicamente errado seguir tratando de explicar estos nombres institucionales del Incario a partir del quechua. Tratar de interpretar Viracocha a partir del quechua, o Contiti a partir del quechua, ya resulta realmente absurdo, ¿no? Y claro, algunos de nuestros colegas, incluso dentro de la misma lingüística, todavía se resisten a aceptar estos puntos de vista, pero yo creo que las evidencias van siempre en dirección
de el reforzamiento de estas ideas que estoy mencionando. Ahora, profesor, algo que llama mucho la atención es que el puquina y el aymara y el quechua, ambas fueron consideradas, estas tres lenguas fueron consideradas lenguas oficiales por el virrey Toledo, ¿no? Y a pesar de eso, hay mucha documentación en quechua, hay también documentación en aymara, menos que en el quechua, pero la hay. Sí. Sin embargo, en el caso del puquina tenemos muy poca documentación, como estábamos comentando. ¿A qué se debe esto? Es algo pues que realmente no alcanzamos a entender plenamente, ¿no? Es decir, la causa de esta falencia en la documentación. Yo trato de explicarme a través del siguiente razonamiento, ¿no? Al tiempo en que los españoles llegan, el puquina es una lengua que estaba afrontando un proceso de sustitución idiomática en favor del aymara primeramente, ¿no? Siglos antes ya, y del quechua a partir de la expansión incaica. Entonces era una lengua fragmentada, ¿no? Sus hablantes en su mayor parte estaban ya quechuizándose o aymarizándose. Incluso hay documentos que nos dicen que en tales y cuales pueblos del altiplano solo las mujeres hablaban la lengua y ya no los hombres, ¿no? El mismo virrey Toledo pensaba en su viaje hacia Potosí, pasando por Puno, incluso llega a decretar la abolición del puquina, ¿no? Y la obligatoriedad de la enseñanza del quechua. Pero a su regreso de Potosí por Arequipa, se da cuenta, después de recorrer todo el resto del altiplano, después de seguramente verificar cómo había muchos territorios de habla puquina todavía, ¿no? Hasta llegar a la misma Arequipa, en donde se hablaba la lengua, ¿no? Tranquilamente todavía, Moquegua, Arequipa, etc., se rectifica, ¿no? Y entonces da su ordenanza en el sentido de apuntalar estas lenguas como medio de evangelización. O sea, hay una rectificación de parte de Toledo. Entonces, sin embargo, no hay gramática. No hay gramática, no hay nada. ¿Por qué? Porque yo creo que fueron muy pragmáticos las autoridades religiosas, ¿no? Sobre todo en el sentido de que si la mayoría de la población sabía ya o quechua o aymara, ya no convenía preparar materiales, artes, vocabularios, aparte de los materiales propiamente catequéticos, en lengua puquina. Creo yo que fue una actitud pragmática la que los condujo a adoptar esta actitud, y como resultado de ello, pues a la situación de orfandad documental que nosotros estamos afrontando, ¿no? Hubo, sin embargo, intentos, ¿no? de hacer artes y vocabulario. Tenemos el nombre de Alonso de Barzana, pues eximio políglota y gramático estupendo, ¿no? Que dominaba muchas otras lenguas, ¿no? Que declara haber preparado un arte y un pequeño léxico de la lengua. Sin embargo, nadie ha encontrado ese material. Incluso tenemos la fecha, 1590 más o menos, y nadie ha podido encontrar ese material. Es muy posible que se haya perdido, ¿no? Algo del material de Barzana, sin embargo, pudo habernos llegado gracias a Jerónimo de Doré, que recopila algunos materiales de tipo pastoral, ¿no? E incluso nos menciona que parte de esos materiales eran de procedencia, ¿no es cierto?, o pertenecían al propio Alonso de Barzana. Así es que eso es lo único que tenemos. Ordenanzas de que se hicieran materiales catequéticos, todavía incluso en pleno siglo XVII, 1630 y tantos. Sabemos incluso los nombres de las personas a las que se asignó, digamos, la tarea de escribir artes y magiartes, confesionarios, etcétera, pero que sepamos, esos materiales tampoco llegaron a concretarse nunca. Y entonces la lengua fue continuando su proceso de sustitución a favor del quechua o del aymara, según el territorio donde nos encontrábamos, ¿no? De tal manera que el último reducto pues fue Arequipa. Ahora, tengo entendido que estos documentos que pertenecen a fragmentos de catecismo suman un aproximado de 250 palabras, más o menos. Eso es lo que tenemos. Lo que se ha podido extraer, sí, es más o menos, alrededor de 250 palabras, sí. Ahora, ¿lo que tenemos está solamente a nivel de vocabulario o se puede evidenciar algo a nivel, por ejemplo, de frases o enunciados, a nivel de la sintaxis? Claro, porque hay textos, pasajes, ¿no es cierto?,
propios del catecismo, de la doctrina. Entonces nos dan algunas pistas respecto de la sintaxis, de la morfología de la lengua, pero de una manera muy fragmentaria. Entonces, algo se ha reconstruido. No solamente se ha podido desentrañar ese léxico, ¿no es cierto?, sino también los fragmentos de gramática subyacentes a esos materiales. Entonces, gracias a eso es que conocemos algo de la lengua, de su tipología, ¿no es cierto?, las estrategias gramaticales que la lengua empleaba, ¿no? Y no solo eso, también tenemos algunas pistas de su sistema fonológico, ¿no? Y algunas reglas, además, de su sistema fonológico. Esas reglas justamente nos permiten identificar elementos puquinas en todo el territorio altiplánico. Para la palabra río, por ejemplo, ¿no? Es un descubrimiento estupendo, ¿no? Toda la vida teníamos nombres como el de Yanaguara, en Arequipa, famosísimo sitio, ¿no? ¿Y cómo se traducía Yanaguara? Como pantalón negro. Pantalón negro. ¿Qué motivación podía tener para un hombre? Totalmente absurdo. En sí. absoluto. Pero así todavía siguen, esos criterios de interpretación siguen todavía en pie entre nuestros colegas de las ciencias sociales. Por eso es que yo trato de llamar la atención y decir, señores, es un absurdo. Aquí no hay base ni semántica ni formal para seguir interpretando esos nombres a la manera que ustedes lo hacen por el error de estar interpretándolos como quechua, ¿no? Entonces, Yanaguara, como pantalón, un río, un pueblo, no puede ser, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno comienza a estudiar los topónimos, incluso ya en el mismo texto de Oré, encontramos la variación para guara, con el significado de río, con el mismo fenómeno de suavización. La P, ¿no? Perdón. Sí, pues la P a la gua, ¿no es cierto? Para guara. Entonces, interpretado de esta manera el término, ya no es pues un misterio explicar Yanaguara como Río Negro, o Parapara o Guaraguara como sitio donde hay muchos ríos. Y así vamos explicando una serie de nombres que antes no entendíamos o que los entendíamos un poco chistosamente a partir del quechua, con significados pues totalmente inmotivados, ¿no? Bueno, por lo que estamos viendo, el puquina ha jugado un papel muy importante, ¿no es cierto?, en la historia de nuestro pasado en general. ¿Cuál ha sido la distribución geográfica de esta lengua? Bueno, esta lengua, yo creo que incluso hay evidencias, hay dos tipos de evidencias. Documentales, las que, por ejemplo, presenta Sarmiento de Gamboa, que coincide exactamente con el territorio que cubría el antiguo Tiahuanaco. Solo que hay que tener mucho cuidado al leer a Sarmiento de Gamboa. Y es que él nos habla del territorio de los collas. ¿Qué pasa con la designación de collas? Tradicionalmente, para muchos de nosotros, de todos nosotros, hasta hace poco, por collas entendíamos aymaras. Pero si demostramos que, y eso lo vienen haciendo los etnohistoriadores, menos mal, al lado de los lingüistas, si demostramos que por collas debemos entender puquinas, puquinacollas, entonces ese territorio de los collas del que nos habla Sarmiento de Gamboa coincide exactamente con el territorio del antiguo puquina, que llegaba hasta Potosí por el sur, hasta Atacama por Chile, llegaba hasta Arequipa, sur del Cusco, y todo el noreste del lago Titicaca, que hoy día pertenece a Bolivia. Ese era el territorio cubierto por la lengua puquina. ¿Ah? Y la toponimia corrobora exactamente ese territorio. Es decir, estos nombres que acabo de mencionar, o nombres de la divinidad Coa, por ejemplo, ¿no? O nombres como Titi, que es el nombre del sol. Todos esos nombres se van repitiendo en todo ese territorio, demostrándonos pues que ahí tenemos un sustrato idiomático muy extendido y cuyos contornos incluso se pueden delimitar en coincidencia con lo que nos dicen los documentos coloniales. Sí. Ahora, si el puquina era, digamos, la primera lengua que pudimos nosotros encontrar en el altiplano, la lengua originaria de los incas, ¿de dónde vino el aymara entonces? ¿Cómo llegó a ese claro, territorio? sobre eso también se ha escrito bastante, creo que hay un consenso entre todos los lingüistas, ya desde la segunda mitad del siglo XX, una procedencia centroandina, ¿no? O sea, el aymara proviene del centro de los Andes. Ayacucho.
básicamente en una segunda oleada a partir de Ayacucho. Nosotros tendemos a asociar esa difusión, la tendemos a asociar con Wari, ¿no? Sobre esto hoy día se está discutiendo bastante, hay distintas opiniones, es un tema conflictivo hoy día, ¿no? En debate, pero la visión que yo sigo manejando es aquella que sostenía también Torero, en el sentido de que ahí estaríamos frente a una difusión propulsada por Wari, que llega hasta el Cusco, en una de las primeras oleadas hacia el sureste, ¿no? Ahora, hay un tema que, bueno, del que usted ha escrito bastante y además ha conversado también mucho con la comunidad académica, que es este asunto del Cusco con S o con Z. Ah, sí, sí. Sí, se ha conversado bastante sobre eso, pero nos gustaría que... Sí, pues ese asunto, por ejemplo, es un asunto. Yo acabo de escribir, intercambié una carta con unos cusqueños que me escribieron especialmente sobre este asunto y las 5 vocales nuevamente, ¿no? Otra vez. Así es que me di un pequeño tiempo para contestarles así de manera lo más sencilla posible, ¿no? Para que capten, digamos, los argumentos, pero el regionalismo puede más, ¿no? Y la campaña, sobre todo, puede más. Y el poder, además de la prensa, ¿no? Sobre todo escrita. Se ha demostrado hasta el hartazgo, pues, que escribir Cusco con S es una aberración filológico, lingüística, ¿no? Ahí están los documentos que lo prueban, ¿no? Tanto del lado español como del lado indígena, de manera que no debería haber ninguna duda, ¿no es cierto?, de la autenticidad de la manera de escribir Cusco con Z, ¿no? No obstante ello, repito, habiendo sido demostrado hasta el hartazgo, la gente se resiste a esto. ¿Por qué? Porque los señores periodistas siguen aferrados a esa práctica absurda, ¿no? Yo siempre he dicho, si el señor Miró Quesada, con quien fui colegas al último, digamos, en la academia, hubiera podido prolongar su vida, ¿no es cierto?, unos añitos más, yo habría podido convencer a don Aurelio para que de un plumazo simplemente diga que en el periódico se escribe Cusco con Z, porque el argumento que me han dicho algunos exalumnos míos y que trabajan en el comercio es que no, es que la familia ha decidido que Cusco debe escribirse con S, ¿no? Pero no hay pues ningún criterio racional allí, puro criterio de autoridad, ¿no? Y no hay ningún criterio lingüístico que ellos sostengan. Por ejemplo, la Academia de la Lengua Quechua tiene algún tipo de argumento lingüístico. Todos ellos absurdos, pues, ¿no? Sí. Con desconocimiento de la situación, ¿no? Que el quechua nunca tuvo sonido interdental, pero lógico, ¿quién ha sostenido eso? Nadie. Siempre les he dicho, el castellano que llega al Perú en esa época todavía no tiene una interdental. Incluso hay un nombre de Alonso del Cosco, compañero de viaje de Colón, del primer viaje de Colón, documentado, don Alonso del Cosco, con S. ¿Ve? Entonces, si llegan acá los españoles y escriben Cosco con Z o Cusco con Z, ¿a santo de qué lo hacen? ¿Por qué no escribieron con S? Porque la S sonaba otra cosa, pues. Era un sonido apical. Era un sonido apical, era Cosco, ¿no? Y claro, como no era Cosco, sino Cosco, para eso tenían la Z en final. No porque era interdental, sino porque era una simple alveolar, ¿no? Así es que, pero llegar en estos términos a explicar, pues no sé lo que pasa, ya requiere pues un mínimo de conocimiento básico de fonética, ¿no? Y de ortografía, historia ortográfica, y eso ya no está en manos pues de la gente, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Y entonces cunde, digamos, la práctica. Es más, al Cusco se ha llegado al extremo de pues publicar un decreto, ¿no? Más ahí en el Cusco está prohibido escribir Cusco con S, perdón, con Z. Si uno presenta una solicitud, un documento Cusco con Z, simplemente no funciona. Se lo van a rechazar a uno. ¿Y qué tipo de valores identitarios están jugando ahí? Porque me imagino que tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, simplemente la campaña que fue de la Academia de la Lengua, ¿no? Y de algunas autoridades que tomaron en serio esa campaña. Se acabó. Y algunos nombres de algunos estudiosos de la época que con gran desconocimiento de esta situación, entre ellos Valcárcel, que estuvo muchos años en el Cusco, comenzó a escribir Cusco con S.
Ahora, yo he escuchado que es una manera de distanciarse del uso que se hace en Lima, ¿no? Que aquí está muy difundido el uso con Z. ¿Qué Pero, tiene de cierto eso? bueno, podría ser, pero no me parece que esté, digamos, explicándonos todo, ¿no? Todo este asunto. Porque, entonces, Lima escribe con S, lamentablemente, ¿no? Es decir, todos los limeños, ya, como digo, ha cundido esa práctica, comenzando por nuestros grandes diarios, con S. Bueno, profesor, muchísimas gracias por esta interesante entrevista que, bueno, ha resultado realmente iluminadora, desmitificadora en muchos sentidos, y nos gustaría que se despida de nosotros con alguna reflexión final, con algún mensaje en general, ¿no? En función del papel que juegan las lenguas indígenas en nuestra historia. Bueno, pues ha sido un placer también conversar, intercambiar con ustedes, una oportunidad tremenda para tratar de hacerles llegar, digamos, mi voz, ¿no?, a las personas que quizás no han tenido oportunidad de leer algunos de mis trabajos, ¿no es cierto? O que puedan parecer demasiado inaccesibles para quienes no están familiarizados con la disciplina, ¿no? Yo creo que es importante tomar conciencia de lo que acabo de decir, ¿no? Es decir, pues hay que cambiar de perspectivas, ¿no? Nada está dicho del todo ya, nada está acabado, todo está haciéndose, hay todo un proceso de aprendizaje lento, pero un aprendizaje que nos permite rectificarnos en muchos aspectos que creíamos que estaban bien y que resulta que no funcionaban, ¿no? Y esto yo creo que puede además resumirse en el gran proyecto que animó al Inca Garcilaso a escribir su propia obra. Es decir, Garcilaso ya hace 400 años nos viene diciendo, señores, para entender nuestra historia, esta mi historia incaica, tienen que saber mi lengua. A partir de mi lengua tienen que hacer el enfoque. Mientras tanto, cualquier cosa que hagan ustedes no va a tener, digamos, esa explicación que debía tener, ¿no? Entonces, usar el lenguaje, ¿no es cierto? Tomar el lenguaje como un elemento de prueba, un elemento heurístico a la hora de reflexionar sobre el pasado, es el mejor legado que Garcilaso pudo habernos dado a través de su ejemplo. Puede haber estado él equivocado, y de hecho lo está en muchos aspectos, como lo demuestro en mi libro último sobre el Inca Garcilaso, ¿no? Pero el principio queda incólume, sigue vigente, ¿no? Y eso es lo que yo quisiera que tengan presente quienes hacen historia en el país, ¿no? Así es que mi invocación es esa, realmente, simplemente tratar de valorar el rol que debe desempeñar la lengua en la reflexión sobre el pasado prehispánico. Muchísimas gracias, profesor.